Mateo 28, versículos del 16 al 20. ¿Lo podemos leer todos juntos? La escritura dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias por convocarnos y por tenernos reunidos en esta mañana en la cual, como comunidad de los santos, queremos proclamar tu gloriosa majestad a los cuatro vientos. Te damos gracias por los que estamos aquí, te pedimos por nuestros hermanos enfermos que no han podido llegar y te rogamos que en tu misericordia, Padre Santo, tú les devuelvas la salud que ellos necesitan. Te pedimos, Señor, por aquellos cuyo tibio corazón, Padre Santo, no ven el mandato tuyo, Señor, y la bendición, Padre bendito, de estar congregados en la comunión de los santos desde el lugar en el cual tú derramas bendición para tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que podamos conocer tu voluntad a través de la republicación de la misma. Pero también te pedimos que tu Espíritu Santo milagrosamente ilumine nuestros corazones para que, además de escuchar tu voluntad, podamos entenderla. Pero sobre todas las cosas, lo que siempre pedimos es que tú muevas nuestro ser entero para que vivamos haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos una actividad especial en nuestra iglesia. Y como dice, y allí en su programa ustedes verán donde está el título Confesión de Fe de Westminster, capítulo 21, de los sínodos y concilios. La primera parte nada más quiero leerla. Dice: para mejor gobernar y edificar la iglesia debe haber asambleas. Y luego viene una serie de explicaciones. Hoy tenemos una reunión. Y esa reunión es precisamente para ver, a la luz de las Escrituras, cómo andamos, dónde estamos, hermanos. Siempre tenemos que hacer un alto y revisar nuestra vida personal, pero también eclesiástica. Ver qué hemos hecho y compararla a la luz de las Escrituras y ver si hemos hecho así. ¿Se acuerdan cuando el rey Josías manda reconstruir el templo? Encuentran en eso un libro polvoriento, todo ahí abandonado, le sacuden el polvo, lo leen, se lo traen al rey, se lo empiezan a leer al rey y después, bañado en llanto, dice: hemos pecado contra Jehová, nos hemos apartado. Vio que había muchos años que no habían celebrado la Pascua y de inmediato ordenó que se celebrara la Pascua. Esa es una de las funciones de las reuniones, hermanos, para ver dónde estamos, para ver qué tan fieles hemos sido al mandato de Dios, el reino de Dios. Quisiera agregar a esta otra anécdota, hermanos, del entonces rector de la Universidad de Potchefstroom, el doctor Bernard van der Waal. En un carteo que teníamos su servidor y el doctor Bernard van der Waal, en un momento salió el término reformacional. Salió a relucir cuál es el rumbo que nosotros llevamos. Y en una carta muy emotiva, en una respuesta muy emotiva, no existía el internet, hermanos, ¿sí? Así que todavía de cartitas, de enviarlas por correo.
30 días para llegar y 30 días para regresar hasta el continente africano. Y entonces en esa carta dice, ustedes también son reformacionales. Nosotros creíamos que estábamos solitos aquí. Nosotros creíamos que nuestras luchas eran solitos nosotros aquí. Pero dentro de ello comentó algo. Nosotros creíamos que éramos calvinistas. Siempre estuvimos creyendo que éramos calvinistas hasta que un día nos pusimos a revisar lo que hacíamos como calvinistas a la luz de las Escrituras. Y entonces nos dimos cuenta que nos habíamos alejado bastante de ese testimonio. Y a partir de entonces ellos acordaron, no sé si ahora lo sigan haciendo, pero cada 2 años convocar a los calvinistas de todo el mundo para tener un congreso que duraba un mes completito. Un mes para traer de cada región su testimonio de cómo estaba llevando a cabo la fe calvinista. Estamos hablando de fe calvinista de la Escritura, por supuesto. Ese es el motivo. Hoy nos vamos a reunir. Vamos a hacer una evaluación de lo que hemos trabajado y la vamos a comparar con las Escrituras. Vamos a ver si hemos sido fieles. Pero también ahí dice lo que acabamos de leer, para gobernar y edificar la iglesia. Vamos a buscar la manera de mejorar la educación en nuestros jóvenes. De hecho, los maestros de escuela dominical han estado poniendo el dedo sobre la llaga. Y no es de ahora, hermanos, desde siempre, si recordarán, desde los catecúmenos. Los maestros que están en contacto directo, el primer contacto con los alumnos, vieron que allí había una situación que había que arreglar y pidieron que hubiera 2 grupos de catecúmenos. El consistorio atendió ese llamado. Los maestros han visto también en los jóvenes que hay jóvenes cuasi niños y jóvenes cuasi viejos, ¿verdad? Y que entonces pues está difícil, ¿verdad? Está difícil mantenerlos allí en unidad. Y entonces fue iniciativa de los maestros formar 2 grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos la mejor edificación para nuestros jóvenes. Y se está ponderando en un currículum especial para esos jóvenes, bueno, no cuasi viejos, jóvenes mayores, ¿no? O como dijo ayer el hermano, juventud, ¿qué? Acumulada. Juventud acumulada, ¿verdad? Bueno, pues por ahí va. Esa es la importancia, hermanos, de estas reuniones. Entonces no es cualquier cosa, ¿sí? Por eso quisiera recordar, como iglesia, ¿cuál es nuestra tarea? Que la tengamos presente. Y a la luz del testimonio de las Escrituras, conociendo cuál es nuestra tarea como iglesia, desde esa perspectiva entonces, hoy abordemos en nuestra reunión cada una de las cosas que debemos de hacer según el mandato del Señor nos lo indica. Como todas las esferas, cada una, o como toda institución, cada institución tiene su propia tarea. Recordarán un rey que quiso ofrendar, quiso hacer holocausto al Señor. Ese fue uno de ellos. Pero también hubo otro. Y entonces el sacerdote le dijo, el profeta, perdón, le dijo, no te compete. Y entonces el rey, que tiene toda la autoridad, ¿sí? No es del PRI, pero sí tiene autoridad, ¿sí? Entonces dijo, deténganlo. Y en el momento en que estiró la mano para detenerlo, ¿recuerdan qué le pasó? Se le secó la mano, ¿sí? Ay, como quisiera yo que sí nos pasara aquí también, ¿no? A muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba invadiendo una esfera que no le correspondía, hermanos, ¿sí? Entonces cada institución tiene su propia esfera. En el Antiguo Testamento también vemos cuál era la tarea del ejército: proteger a las familias, proteger a la sociedad.
Y vean ustedes cómo estaban agrupados en el campamento, sobre todo en el desierto, se ve bastante bien cómo estaban agrupadas las tribus, ¿sí? Sus banderas, y luego de cada tribu sacaban ¿qué? Para formar los ejércitos que cubrirían, que defenderían esa comunidad. Esa es su tarea, hermanos, ¿sí? Entonces cada institución tiene su tarea. ¿Cuál es la nuestra como iglesia? Es lo que debemos entonces de tener presente. En el versículo que hemos leído, en estos pasajes que hemos leído, encontramos que la vocación de la iglesia es la de predicar la palabra de Dios. No tiene otra, ¿sí? La iglesia no puede inmiscuirse en asuntos políticos. Puede denunciar el pecado de un político, pero no le puede decir a un político cómo hacer política. No sé si alcanzamos a ver las cosas. Y así entonces cada uno debe de entender cuál es su tarea. Y la tarea de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué implica predicar la palabra de Dios? Esto no implica simplemente nada más pararse en un púlpito, leer la Biblia y explicarla. Esa es una de las facetas de la tarea predicadora de la iglesia. Para que la iglesia pueda cumplir con su vocación, tiene que reconocer qué involucra su oficio de predicar la palabra. ¿Cómo es que lo tiene que hacer? Y entonces lo que podemos ver en este pasaje es que la iglesia tiene un triple oficio que cumplir. ¿Cuál es el triple oficio de la iglesia? La adoración, la evangelización y la enseñanza. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero esto es a la iglesia. No se refiere solamente al pastor. En el versículo 16 vemos no que Jesús se dirigió solamente a Pedro. Pedro, esa es tu tarea. Pancho, esta es tu tarea. Etcétera. No, dice, los 11 discípulos, era el núcleo, el que representaba a la iglesia. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cristo los había convocado. Júntense. ¿Para qué? Para decirles qué es lo que tenían que hacer. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Subrayen, le adoraron. Esa es la primera tarea de la iglesia, la adoración. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautizo dice, id y hacer discípulos. Subrayen, id y hacer discípulos. ¿Qué significa? Evangelizar. La segunda tarea de la iglesia es la evangelización. Pero insisto, recalco y reitero, es tarea de la iglesia, no de un evangelista, de un autoproclamado evangelista. Es la iglesia quien llama y envía a sus evangelistas. Nadie se puede autoproclamar evangelista. Y el último versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Subrayen la tercera, enseñándoles. La tercera tarea de la iglesia es la enseñanza. Tiene que enseñarle a sus niños, tiene que enseñarle a sus jóvenes, tiene que enseñarle a los adultos y aún tiene que enseñarle a los viejejitos. Porque como luego dicen, después de vejez viruela. ¿Sí? Entonces, porque somos susceptibles, hermanos.
de perder el rumbo. Y por eso la Escritura es nuestra lumbrera, nuestra lámpara. Lámpara es a mi camino, ¿sí? Perdón, y lumbrera, ¿sí? Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Entonces siempre nuestra referencia ha de ser las Escrituras. No es difícil que perdamos de repente el rumbo. No es difícil. ¿Y quién nos va a corregir? La Escritura. Por eso Pablo insistía. Te pido que instes a tiempo y afuera fuera de tiempo. Que exhortes. Esto mando, decía el apóstol Pablo. Así que entonces, vamos a ver brevemente en qué consisten cada uno de estos oficios. Hemos dicho que el triple oficio de la iglesia es la adoración, la evangelización y la enseñanza. Ahora bien, la primera tarea de la iglesia es la adoración comunitaria. Todos. Y esta tarea debe abordarse en dos dimensiones. Uno, la adoración cúltica. Y dos, el servicio en el reino. La palabra liturgia, además de culto como nosotros lo manejamos, también se traduce como servicio. Entonces, toda nuestra vida es adoración. No en vano Evan Roner decía, toda la vida es religión. Hay momentos cúlticos como este, pero hay momentos litúrgicos de servicio en el reino de Dios. Todo lo que hagamos, tenemos que hacer lo que para la gloria de Dios. Pues si comes, o si bebes, o si haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como lo he dicho muchas veces, creo que ya se les había olvidado, pero hoy se los quiero repetir. Nosotros no trabajamos por amor a la chuleta. No andamos correteando la chuleta. No andamos tras del cheque. Es una visión distorsionada hoy del trabajo, ¿sí? Que se trabaja solo para ganar dinero. Sí, por supuesto, porque la Escritura dice que el obrero es fiel. El obrero fiel es digno de su salario, por supuesto. Pero ese no es el principal fin. Nuestro principal fin es servir a Dios con nuestro trabajo y servir al prójimo con nuestro trabajo. Cuando yo salgo en las mañanas hacia mi centro de trabajo, yo debo ir pensando de qué manera voy a servirle a mi prójimo con los dones, con lo que yo hago. Eso es lo primero que debe de estar en nuestra mente. La adoración en la iglesia tiene que ver con el culto. Es decir, la iglesia ha sido llamada para adorar en medio de la congregación de los santos. La adoración comunitaria o el culto propiamente dicho no es cuestión de elección, sino de un imperativo en la vida de la iglesia. No puedo darme el lujo de elegir si voy a ir o no voy a ir a la iglesia. Mi prioridad es ir. Punto. ¿Que hay excepciones? Dios solo hace las excepciones, no nosotros. Entonces, en nuestra agenda, lo primero que debe de estar es eso. Algo salió por ahí, bueno, que de veras sea justificable dentro de lo ordenado por el Señor. Por ejemplo, no podemos suspender el culto dominical porque vamos a salir a evangelizar en las calles. ¿Se acuerdan de esa anécdota que el maestro enseñó? De aquel que decía, pues no te puedo ayudar, mamá, la viejecita, sin trabajo, sin esposo, sin nada. Los hijos tienen que ayudar. Los hijos son los responsables, ¿sí? Los padres cuidaron de los hijos cuando estaban indefensos, ¿sí? Cuando ni siquiera el pañal se podían cambiar y uno tenía que hacer la tarea, ¿ya?
pero llega el tiempo en que las cosas se revierten, ¿sí? Ahora los viejitos necesitan alguien en quien apoyarse para caminar. Hay muchas cosas, y entonces ahí es donde nosotros entramos. Pero entonces este hombre decía, pues no te puedo ayudar porque lo que traigo aquí es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? ¿Sí? Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? Así que entonces no podemos, ¿sí?, decidir, pues vamos a suspender el culto. El culto es un testimonio público de nuestra gratitud a Dios. Cuando venimos aquí, venimos a agradecerle una semana de labor. Venimos a agradecerle que nos concedió ver el fruto de nuestros esfuerzos, el fruto de nuestros trabajos. Trabajé 8, 10 o 15 horas. Bueno, no les recomiendo 15 horas. ¿Sí? Tuve, sí, para mis necesidades básicas, para las necesidades de mi familia. Bueno, esa fue una providencia de Dios. Y estoy aquí para agradecerle. ¿Sí? Pero también, entre otras cosas, porque la gratitud sería muy inmensa, nos reunimos para hacer una confesión pública de nuestra fe cristiana. Que mi tío, que mi tía, que mi hermano, que mi hermana que no es cristiano, sepa cuál es mi prioridad. Esta es mi prioridad, la familia de Cristo. Dios nos está irrumpiendo en la familia, diciendo que odiemos a papá, que odiemos a mamá, que abandonemos a nuestro hijo, que abandonemos a nuestras familias. No, pero que no sean piedra de tropiezo. Ese es el punto. Que veamos cuáles son las prioridades. ¿Sí? En el momento que cualquier petición de nuestra familia vaya contra lo ordenado por la Escritura del Señor, nuestra prioridad es obedecerle al Señor. Cuando venimos aquí, entonces estamos confesando públicamente dónde está nuestra prioridad. ¿Ustedes creen que no se dan cuenta nuestros vecinos? Que cada domingo salimos temprano con ropa de domingo, algunos, otros de plano de fachas, parece que van al gocha, ¿sí? O no sé no sé a dónde van. No, hermanos, venimos al templo. Parece también que algunos no han entendido eso. Vienen con las garras allí, pantalones todos rotos, o unas faldas muy cortitas también. No, hermanos, es todo íntegro, hermanos, ¿sí? Yo les aseguro, yo les apuesto, no es santo de mi devoción, pero si EPN los invitara a desayunar, yo les apuesto que no verían en las fachas que muchos de ustedes vienen aquí, porque no hemos entendido la gloriosa majestad al encuentro de quien vamos, hermanos. Y eso también tenemos que tenerlo presente. Es una confesión de fe también el culto. Pero también, hermanos, es necesario ponderar que el culto es una fiel muestra de nuestro amor cristiano entre creyentes. Aquí se ve cuánto nos amamos. ¿O a quién amamos más, hermanos? Yo recuerdo en su agonía el hermano Lorenzo Roberts. No sé dónde está esa placa, hay que buscarla, hermanos, y ponerlo allí. Unos días antes que él muriera, creo que otra vez se llama Hospital Mosel, ¿verdad? Ya le habían cambiado el nombre, ya se llama otra vez Mosel. Él ahí murió en ese hospital. Y le dijo a su esposa: levántate, mujer, dame mi saco, vámonos al seminario porque tenemos reunión de facultad. ¿Sí?
Entonces vean, hermanos, que el amor cristiano, hermanos, que uno de los motivos que me traiga aquí es que yo te amo, hermano. ¿Por qué no me he ido de aquí, hermanos? Hasta que ustedes me corran a patadas, por supuesto. El día que me corran, pues ya mismo, ¿qué hago? No, no es cursilería, hermanos. ¿Por qué no me he ido de aquí? Porque los amo. Yo creo que muchos de ustedes han tenido oportunidades. Bueno, su servidor también ha tenido oportunidades. Sí. Pero yo he entendido que mi vocación está aquí, que mi tarea está aquí, que mi trabajo está aquí, hermanos. Entonces eso es lo que tenemos que ver, mostrar ese amor entre cristianos, preferirnos en amor cristiano los unos a los otros. Y esa sola razón es lo que debe moverme mis patitas para llegar aquí. Algunos yo creo que sí nos aman, pero nos aman poquito, porque llegan solo a la doxología. Si nos amaran mucho, llegarían desde antes del preludio, ¿verdad? Bueno, por cierto que nosotros no tenemos preludio. Bueno, ese es un asunto que en algún otro punto lo discutiremos, ¿sí? Entonces, hermanos, todas estas cosas involucran el culto. Pero además, el culto es una señal del pacto. ¿Qué tan serio tomo mi relación con Dios? El pacto es una de las marcas verdaderas del cristiano. Ezequiel capítulo 20 como ejemplo podría citar diversos pasajes, pero allí se demuestra hoy Ezequiel capítulo 20, y si alguien lo encuentra nos lee el versículo 12. Ezequiel también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Escuchen con atención. Dice, les di mis días de reposo. ¿A quién? A nosotros, a usted y a mí, ¿sí? Para que fueren por señal entre mí y ellos. Este día es una señal de amor a nuestro Dios. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Pero la idea queda completa en este mismo capítulo, en los versículos 19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, ponedlos por obra. Ahora vean el 20. Y santificad mis días de reposo. Santificar significa ¿qué? Apartar. Apártalo. Defiéndelo. No puedo. Y sobre todo donde se nos quiebra el corazón, hermanos, es con nuestros hijos, es con nuestros papás, es con nuestra familia. Y nos doblegamos. Y nos cae mérito cuando ya vamos a salir para la iglesia. No quiero decir que todos lo tengan que hacer, pero quiero decirles lo que mi esposa y un servidor hemos hecho. Ella con su familia y yo con la mía. Y algunas veces nos fueron a visitar en domingo. Bienvenidos. Esta es su casa. Pueden disponer de todo lo que hay aquí. Nosotros vamos a ir a la iglesia y regresamos. Obvio, pues no les gustó. Nos mandaron a volar. Mi familia, que es cristiana, por supuesto, que tiene cultos, 1 y 1000 invitaciones. No puedo. Estoy aquí. ¿Sí? ¿Que tengo ganas de pasar una Navidad con mi familia? Claro que tengo ganas de pasar. ¿Un fin de año con mi familia? Claro que tengo ganas de pasar. Pero me tengo que limitar a ir el 25 o el 26, el 1 de enero o el 2 de enero, etc. Pero el día de la iglesia, aquí, hermanos. ¿Sí? Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. Aquí es donde se ve, donde están nuestras prioridades.
buscad el reino de Dios y su justicia. Ya se me olvidó lo demás. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos, hermanos, si nos lo sabemos? ¿Sí? Todo lo demás vendrá por añadidura, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Pero, hermanos, al mismo tiempo, ha de notarse que es la iglesia la única autorizada para presidir el culto. Ninguna otra institución puede hacerlo. Asimismo, en su oficio queda manifiesto también los límites de su tarea. La iglesia no puede inmiscuirse en mítines, huelgas, actos cívicos, política o empresas lucrativas. La iglesia como institución. El cristiano como ciudadano es otra cosa. ¿Me explico, hermanos? Sí podemos ver la diferencia, pero no podemos decir el Mesías, el consistorio está aquí y vamos a organizar una marcha, ¿sí?, para defensa de la banderita de color de arcoíris. Menos, ¿verdad? ¿Sí? Etcétera. Entonces es lo que debemos de tener muy en cuenta. La adoración de la iglesia también tiene que ver con el reino. Esto quiere decir que el cristiano no deja de ser cristiano al salir de la iglesia, ni la iglesia deja de ser iglesia cuando finaliza el culto. Siempre debemos tener presente que toda la vida es religión. El cristiano no puede vivir una vida de doble personalidad. Se dice, y hasta en forma de chiste, ¿sí?, cuando algún hermano nos invita a alguna de sus fiestas, y luego cuando se despide el pastor, bueno, hermanos, me voy para que puedan seguir con el baile y traigan las botellas de tequila. ¿Sí? Es la hora en que los pastores se van para que entonces comience la fiesta. No, un momento, hermanos, sí, eso no podemos vivir esa doble personalidad. Me ha tocado ser testigo de fiestas familiares donde en un cuartito, en un salón tienen a los cristianos y en otro salón tienen a los paganos. Allá los paganos con el fandango y toda la cosa, y los cristianos aquí con agüita de limón. El cristiano, óiganlo bien, jóvenes, destápense las orejas. Es que ya no tengo esperanzas en sus papás. No es cierto, hermanos. El cristiano ha sido llamado para transformar al mundo, no para que el mundo los transforme a ustedes. ¿Sí? ¿Quiénes son los que se rapan así, ¿Los cristianos? No, vean. ¿Quiénes son los que se tatúan? ¿Los cristianos? Vean, hermanos. ¿Cómo te pelas? ¿Cómo te peinas? ¿Cómo te vistes? Todo eso, hermanos, cuenta. Todo eso es entonces importante, hermanos. Nosotros debemos de ser modelos, no changos, porque los changos solo imitan, no tienen ideas propias, pobrecitos, han de tener un cerebrito así como del tamaño de una nuez, porque no pueden pensar, no pueden dilucidar, pues hay que comprenderlos, hermanos. Pero la Escritura no dice así, hermanos. La Escritura dice que en el Espíritu Santo, ¿sí?, nosotros entendemos las cosas de Dios. El cristiano no solo debe adorar a Dios en el templo, sino también en el mundo con su trabajo, sirviendo a través de su oficio y a Dios y al prójimo. Eso también es adoración. Ya lo citábamos en 1 Corintios 10:31, por si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vas a adorar a Dios, hermano? Iba a decir, no, pero sí hay. ¿Cómo un borracho va a decir,
Sí amo a Dios. Soy cristiano. No, hermano. Eso es pecado. Así de sencillo, hermanos. Punto. No podemos, hermanos, ¿sí? Entonces tenemos que ver que todo, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Sí? De esa manera. Ciertamente es una adoración distinta del culto. No es adoración cúltica, pero adorar también significa servir, y en este caso es un servicio dentro del reino de Dios, la creación, la estructura de la realidad, el cosmos. Fidec, hermanos. Esa es su tarea. Eso es lo que está haciendo Fidec. ¿Cuántos hay en Fidec? ¿Cuántos somos, hermanos? ¿Como 60? Vamos a poner números. 70, 80, los que sean. ¿Alguien me puede decir cuántos están trabajando en Fidec? 12, ni la 10ª parte, hermanos. ¿Dios solamente a estos hombres y mujeres Dios la tarea? La tarea es para todos, hermanos, ¿sí? ¿Hemos entendido eso? Que no está de nuestra elección ir o no ir, apoyar o no apoyar. Creo que no ha llegado a nuestro corazón ese entendimiento, hermanos. Pero pasemos al segundo punto. La segunda tarea de la iglesia es la evangelización. Aquí, hermanos, tenemos que romper el molde. No es como ustedes lo conocen, un folletito y ve la esquina, Dios te ama, etcétera, o poner un puestecito ahí con literatura, toma uno gratis. Pero cuando usted toma un libro, te cuesta tanto. Pues no que era gratis, sí, pero gratis es de aquí abajo. La iglesia que no evangeliza, sencillamente no está cumpliendo con su oficio, ni está siendo fiel a su llamamiento. Es una rebelde. La iglesia debe tener un programa permanente de evangelismo que abarque todas las edades y que use todos los recursos por Dios otorgados. ¿Se acuerdan, hermanos? Bueno, algunos van a tener que llevar otra vez ese curso. Que llevamos un curso de evangelismo, hermanos. Pero el último curso que vimos, recordarán, hablamos de 10 estrategias bíblicas. Y entre las estrategias bíblicas nombrábamos, ¿sí?, los centros culturales, nombrábamos la literatura, nombrábamos, en fin, un sinfín de actividades, que es lo que se cristalizó en Fidec. Eso también es una manera de hacer evangelismo, hermanos. Pero aquí hay, hermanos, que ni una vez se han parado a un solo evento. ¿Cuántos años llevamos? ¿8? ¿O no? Llevamos para la década, ¿verdad? Ya vamos para 10. Pero nunca se han parado, hermano. ¡Está re lejos! Pues, hermanos, pues sí, está lejos. Pero es la misma distancia para usted que para mí. Y es la misma dificultad de usted que para mí y para cada uno de los hermanos que aquí estamos, hermanos. Pero es tarea de todos. Nosotros somos la iglesia, o usted no es de la iglesia. Digo, si no es de la iglesia, ¿cómo le vamos a estar pidiendo? Considérense entonces que no es de la iglesia, si usted no está cumpliendo con esta tarea de apoyar a su iglesia en los esfuerzos evangelísticos. No debemos estandarizar la evangelización. No creamos que solo debemos hacer campañas masivas de evangelización y solamente evangelizar a los drogadictos, a los borrachos y a los pandilleros. Aquí estuvo un ateo, ¿no? ¿Ustedes creen que él no necesita a Dios? Lo necesita, hermanos. No estoy diciendo que no debamos de hacer evangelismo en estas personas. Sí, por supuesto. Pero no son los únicos necesitados del evangelismo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo evangelizó a ricos y a pobres. Nuestro Señor Jesucristo evangelizó a eruditos y artesanos, a niños y ancianos, hermanos.
Así que no podemos estandarizarnos. También la iglesia apostólica evangelizó en el templo, evangelizó en las calles y evangelizó en las casas. Pero hermanos, también, otra vez, no hagamos así como un molde y así es. Si hablamos de evangelismo en la casa, pues es que vamos a tener un culto en la casa. No, hermanos, el culto es de toda la iglesia. Una actividad donde se muestre que creemos a Dios, donde se muestre que nos dirigimos por la palabra, no necesariamente tiene que ser un culto. Por las calles. En fin, hay tantas maneras, pero hermanos, hemos caído en un modelo arminiano y comercialista de evangelismo. Usamos las mismas técnicas para vender acción o para vender Tupperware o para vender Avon. Las mismas técnicas psicológicas. Crearle la necesidad al cliente. Hacerle manita de puerco para que lo compre. Cuando le hablan del banco. ¡Felicitaciones! Tiene usted un préstamo de 30 y tantos mil pesos o 50 mil pesos y con abonitos chiquitos y con abonos, ¿qué? Y pagos difíciles, ¿no? Muy bien. Y usted le dice, gracias, pero en estos momentos no. ¿Y por qué ahora no? Bueno, mire, es que no lo necesito. Bueno, mire, pero y hay que estar en duro y que darle hasta que de plano usted tiene que, pum, colgar el teléfono. ¿Sí? No, hermanos, ¿sí? El que necesita, busca. Lo que tiene usted es que darse a conocer. Que el cliente sepa dónde encontrarlo y a qué horas encontrarlo. Porque ese es otro problema. Hay negocios, hay hermanos que inician negocios, pero nunca se sabe a qué horas abren, nunca se sabe a qué horas cierran, no se sabe cuándo van a cerrar, cuándo van a abrir, pues no hay inconstancia. Y no hay trabajo. Pues ¿cómo que no hay trabajo? Sí hay trabajo, hermanos. Lo que pasa es que no sabemos sistematizar el trabajo. ¿Sí? Ese es otro punto. Entonces, hermanos, tenemos que, todas estas son maneras también de dar testimonio del Evangelio. ¿No le dijo eso el apóstol Pedro a las mujeres? ¿No le dijo, cómprate un folleto y léeselo a tu marido? Te lo va a mandar a volar. Sí, sino que dice, por tu conducta. ¿Sí? Por tu conducta que sea ganado para Cristo. En la Escritura se nos describen ejemplos de evangelismo personal, como en el caso de Jesús y Nicodemo, o Felipe y el etíope. También hubo casos de evangelismo en las casas, como Pedro y la familia de Cornelio, o Pablo y la familia del carcelero de Filipos. Y no podía faltar el ejemplo de la predicación de Pedro y los 5,000 convertidos, asimismo la predicación de Pablo, ¿en dónde? En el Areópago. ¿Ante quiénes estaba, hermanos? Ante los filósofos, Casi nada, ¿no? ¿Con quiénes estaba ahí? Podríamos seguir dando más ejemplos, hermanos, pero quiero pasar a la tercera tarea de la iglesia. La tercera tarea de la iglesia es la enseñanza. Gracias. Si miramos con cuidado el pasaje que hemos citado de Mateo 28, nuestro texto, porque dice nada más enseñándoles, pero en hebreo tiene una letra antes del verbo landú. Bueno, allí ya está conjugado. Del verbo landú está la baf, que es una preposición
Perdón, es una conjunción copulativa que se traduce como y. O sea, adora, evangelízalos y enséñales. Y enséñales. Algunas traducciones sí traen agregado en la King James y en algunas otras, sí dice y enséñales. Otras muchas simplemente dice enséñales. Pero en hebreo pone primero esa palabra, la baf, que es la y entonces dice, y entonces dice, ve lamdú, a ellos, enséñales. En la llamada Gran Comisión, nuestro Señor Jesucristo encargó a los apóstoles que aquellos que evangelizaran también les enseñaran a guardar todas las cosas que Dios ha mandado. En otras palabras, la tarea de la iglesia debe enseñar a los fieles a vivir correctamente la vida cristiana. Es nuestra tarea. Que nuestro joven sepa que es pecado tatuarse. Si se tatúa, Dios que lo bendiga. Pero si no se lo advertimos nosotros, el juicio vendrá sobre nosotros. Es nuestra tarea. Que nuestra hija sepa que no puede tener de novio a un pagano aunque sea bueno y sobre todo guapito. No. En ese momento los padres deben decirle, hija, estás en pecado. Y a la inversa. Cuando nuestros hijos estén con una no creyente, con una hija de Jezabel, nosotros tenemos que decirle, hijo, estás en pecado. Si ellos hacen berrinche y capricho, Dios que los bendiga. ¿Sí? Pero nuestra tarea la cumplimos. Pero nosotros tenemos que enseñarles. Los cristianos somos seres humanos de carne y hueso. Y nos desenvolvemos tanto dentro del templo como fuera de éste. El testimonio de un cristiano no finaliza en el templo, antes bien continúa en cada una de sus actividades cotidianas. Y necesitan nuestros jóvenes principios universales válidos para el ejercicio de sus diferentes oficios. Que tengan algo con qué comparar. Y esos principios rectores válidos solamente los podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Déjenme ponerlo de relieve, hermanos. En nuestras iglesias existen hijos rebeldes que viven dobles personalidades. Aquí están muy calladitos, pero afuera son unos borrachos, unos pelangoches, se visten con unas fachas, etc. De otras iglesias, hermanos. No es de las de aquí. No, para nada, no estoy hablando de los de aquí. Pero también tenemos otros jóvenes en apostasía que han abandonado la iglesia, han abandonado la comunidad. Déjenme decirlo con franqueza, pero están en mayor ventaja nuestros jóvenes descarriados aquí que aquellos que han abandonado, que viven en apostasía. Porque estos que están aquí serán reprendidos y redarguidos por la palabra. Y Dios en algún momento, por su Espíritu, hará la obra en sus corazones. Pero aquellos que solo tienen por mentores a esos cainitas, hijos de Jezabel, la balanza entonces sabe ir de lado, hermanos. Y por eso debemos de tener mucha oración por ellos, hermanos. Por eso este es como padres de familia, hermanos, equilibrar esa educación. No es difícil, hermanos,
que nosotros mismos como padres fuimos la piedra de tropiezo para que nuestros hijos estén ahora en quién sabe qué surco. Sea sincero, reflexione, padre de familia, madre de familia. Pregúntele a Dios, porque es muy probable que usted fue la primera piedra de tropiezo para que su hijo o su hija no esté aquí. Hoy tenemos una generación de huérfanos. Ya no saben lo que es la sopita caliente hecha por mamá. Ya no saben es que su suéter huela a Bel Rosita, porque su mamá se la puso, porque ya todo se va a la lavandería, porque ya todo lo traigo congelado del súper, ya traigo comida precocida, ¿cómo se dirá? Prehecha, preguisada, pero lo que sea, y pum, ya les puse la mesa a los hijos. ¿Sí? Hermanos, estos están trayendo sus consecuencias en los hogares. No hay ese calor de hogar. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que enseñarles a nuestras hijas, que son las administradoras del hogar. No, yo sé que eso les resuena antiguo, ¿no? De la era presocrática, ya no de hace años, ¿no? Ya desde más del tiempo de las cavernas, ¿no? Porque ahora las mujeres tienen que empoderarse, dice, ¿no? Y del hombre. No, hermanos, en donde nos pongamos, ¿sí? La sociedad de veras nos ha arrastrado a tremendas, de veras, fuera de lo que era la familia cristiana, hermanos. No hay familia cristiana. ¿Sí? Tenemos entonces que armar a nuestros jóvenes con principios universales válidos para el ejercicio de sus diferentes oficios. Y esos principios rectores válidos solamente los podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Solamente Dios puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Para que la iglesia pueda cumplir con esta doble tarea, tiene que prestarle mayor atención a sus dos agencias educativas por excelencia. Uno, la escuela cristiana. Dos, la escuela dominical. Hoy la llamamos escuela dominical, pero desde los principios. Vean ustedes las introducciones a los catecismos. ¿Por qué surgieron los catecismos? ¿Por qué Lutero? ¿Por qué Calvino? Y estamos hablando de casi 500 años. Para educar a nuestros jóvenes. Esa fue la primera prioridad que dieron los reformadores. Y ese hoy, bueno, porque la iglesia abandonó esa tarea. Un día el Señor levantó un hombre y comenzó entonces la escuela dominical, que en un principio no era lo que ahora nosotros creemos que es la escuela dominical. Tenemos que ver entonces que tenemos la escuela cristiana y la escuela dominical. Porque hay que dejar claro que la educación cristiana no solo tiene que ver con la doctrina, sino con el estilo de vida que se vive en el mundo y con el mandato divino de subyugar al mundo. Génesis 1:28. Somos nosotros los que debemos establecer principios rectores para la economía, para la política. ¿Por quién vamos a votar los cristianos, hermanos? Cada sexenio, cada votación, los que conocemos la palabra de Dios, nos ponemos en esa encrucijada. Yo no puedo aceptar que la esperanza de México es la M. O de ya sabes quién. Cuando uno escucha, miren, a cualquiera que usted los escuche, uno dice, mentiroso, no lo quisiera tener allí, ¿no? Para agarrarlo del cogote y apachurrarlo ahí, hermanos. Pero ¿dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Sí?
¿Dónde está? Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la escuela cristiana y la escuela dominical. De una manera breve, hermanos, para que lo recordemos, porque lo hemos dicho muchas veces. La escuela cristiana no es una iglesia. En la escuela no vamos a llevar cultos. No vamos a hacer lo que se hace en una iglesia. Tampoco es un centro evangelístico. No vamos a repartir folletos y vamos a llamar a un pastor para que les predique y les diga que acepten a Cristo en su corazón. La escuela es una escuela. ¿Y qué hay en una escuela? Lápices, pizarrones, libros, cuadernos, celulares, sí, pero los celulares los tienen aquí, miren. ¿Sí? Ya hasta tienen unos dedotes así con callos, ¿no? de tanto que están así. Instrumentos musicales. No, ya los borraron del mapa, ¿no? Las escuelas. La escuela es una institución dedicada a la tarea académica desde una perspectiva bíblica. Pero aclaro, hermanos, no es química y Biblia. No es la Biblia un plus, sino es una química partiendo de la Escritura, una física partiendo de la Escritura, y cada una de todas estas materias. Así que no me digan, porque no la conozco, si la hay voy, que hay escuelas cristianas, por lo menos aquí en el DF, ya no nos vamos para los estados, ¿sí? Pero eso no hace una escuela cristiana. Y si a esto agregamos que hay escuelas cristianas en donde ni siquiera todos los maestros son cristianos, sus textos son cristianos, o son, bueno, qué pena los que no vinieron para que entendieran lo que es ser un cristiano reformado escolástico. ¿Quiénes sí vinieron? Levanten su mano. Gracias. Bueno, hermanos, ahora platiquen sobre los que no vinieron, para que vean que se creían muy reformados y puedan ver cuán escolásticos somos. Es decir, empapados de la filosofía griega. Todos los libros están empapados de esas filosofías. No hay textos cristianos, hermanos. ¿Sí? No hay y los que supuestamente son cristianos, si usted los revisa, usted va a ver allí a Aristóteles. ¿Sí? Bueno, pero eso fue temas de las conferencias, hermanos, así que no lo podemos abundar en ello. Las ciencias, el arte, la literatura, entre todas las materias, deben ser abordados en el entendimiento de que Dios es soberano y que todo trabajo debe honrar a Dios, y por consiguiente la tarea académica del cristiano es dirigirla y formarla por los principios escriturales. La iglesia debe instruir y exhortar a los padres de familia acerca de la necesidad de establecer escuelas cristianas para formar profesionalmente a los hijos de los creyentes. Estas escuelas no deben ser administradas por la iglesia como institución, ni por empresarios como si se tratara de un negocio particular. Hoy las escuelas llamadas cristianas son los business particulares de algunos hermanos en Cristo. La escuela debe estar administrada por la iglesia como un cuerpo, por la iglesia como una institución de creyentes. La escuela comienza por los padres de familia. No comienza con los maestros. Estamos viendo al revés. ¿Sí? No, empieza con los padres de familia. Porque la tarea es de los padres, no de los maestros. Ahora, ¿de dónde surgen los maestros? Pues tráete una de la Metropolitana, uno del Ibero, uno del TEC, también del Poli, ¿no? Uno del Poli, uno del... No, hermanos. Los maestros salen de aquí, de la comunidad. De aquí. Y es lo que no hemos entendido.
Lo primero que estamos buscando es la certificación. ¿Es certificado? Mire, usted háblele a un padre de familia de una escuela cristiana y le voy a decir cuál es la primera pregunta. ¿Está reconocida por la SEP? Y usted le va a responder, no. Se va para atrás y casi se desmaya. Porque creemos que este es asunto de la SEP. No, eso se los enseñó Platón, hermanos. Lean los diálogos de la República de Platón y allí vean qué es lo que dice Platón. ¿Sí? Es de Platón, pero la Escritura dice que son los padres. Ahora díganme a quién le van a creer, ¿a San Platón o a las Escrituras? Porque la Escritura dice que los padres, Platón dice que el Estado. ¿De qué lado se van a poner, hermanos? Ahora yo quiero decirle a los padres lo que Moisés le dijo al pueblo cuando bajó de la montaña. Los que están por Jehová, pónganse de este lado. Y pum, que se pasan los levitas. ¿Y qué les pasó a los demás? Uy, vayan a las Escrituras y lean. ¿Sí? Sí, hermanos. Por lo menos que haya esa inquietud. ¿Cómo le hago, Señor? Que empecemos a orar para que el Señor los esté moviendo, hermanos. Si ya hinchamos a perder una generación, sí, hermanos, miren, en cuanto salieron de la escuela cristiana, vean su modo de vivir, vean su modo de hablar, vean su modo de vestir. Véanlo, cómo los han influenciado. ¿O no lo han visto? ¿No lo han notado? Vean, de inmediato, hermanos. ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué no nos duele eso? Pues eso nos debería de doler para pedirle al Señor, perdóname, Señor, dime qué hago. Y buscar juntos como comunidad una solución con la ayuda de Dios. Por eso esta es tarea de los padres. Por eso me atrevo a decírselos, hermanos, y a repetírselos. Y voy directo. No lo estoy diciendo allí. Padres, tienen que buscar hacer una escuela. No, les estoy diciendo a ustedes, padres de familia. Porque esa es mi tarea. ¿Y sus hijos? ¿Fueron a escuela cristiana? No, ahí está mi pecado también, hermanos. ¿Sí? Ahí está mi pecado. Bueno, quiero decirles lo que le digo a mis hijos cuando les platico mis anécdotas. Bueno, ya saben que todas mis anécdotas terminan con una pela, ¿sí? Porque siempre me daban duro, y bien duro, cualquier era, de luego. Pero cuando yo les digo lo que hacía antes de ser cristiano, lo primero que les decía, pero todavía no era cristiano. Pero todavía no era cristiano. Hermanos, cuando empecé la vida cristiana, pues yo no sabía eso de las escuelas cristianas. ¿Sí? Yo veía que los misioneros americanos no enviaban a sus hijos a las escuelas públicas. Ellos mismos les daban educación. Pero dígale esto a su hijo. Pues ¿para qué? Mira, el otro pues, está igual. Sí, el otro, pero tú eres responsable delante de Dios. No, el otro le va a responder a Dios. ¿Sí? No estoy diciendo que esa sea la manera de educar, que el papá se agarre con el libro de física, etc. Puede ser un primer paso, hermanos, porque al fin último deben de ser las escuelas, por supuesto. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues yo no sabía, yo pensaba que era pues simplemente elitismo, ¿no? Que no querían revolver a sus güeritos con nuestros prietitos. Ni todos son prietitos, ¿verdad? Los mexicanos, bueno, pero en fin. No, es que ellos tenían una idea de lo que es la escuela cristiana, hermanos, ¿sí? Y por eso no enviaban a sus hijos. Tenían textos propios, van allá y hacen sus exámenes y etcétera. Yo no sabía el pecado en el cual estaba, hermanos. Pero hermanos, nosotros ya lo sabemos. ¿Sí? Ahora, si yo no lo digo, si yo no apoyo a las escuelas cristianas, entonces sí, el pecado será mío. Así que, hermanos, la escuela debe ser establecida por el cuerpo de creyentes que se preocupa por extender el reino de Dios. Es decir, que una escuela cristiana debe ser establecida y dirigida por una sociedad cristiana. Este es el punto. Una sociedad cristiana de padres de familia.
Y aquí está el punto. Nuestro egoísmo. No es mi hijo. Es tu hijo. Son hijos del pacto. Son hijos de la comunidad. Debe haber angustia en nuestro corazón por nuestros hijos perdidos, por nuestros hijos desbalagados. Aunque no sea, perdonen que lo personalice, aunque no sea mi hijo Saulo, que no sea mi hijo Aarón, que no sea mi hijo Benjamín. Perdonen que use solo ejemplos por ahí, pero si es mi hijo Suri, en el sentido espiritual, yo debo de llorar de angustia por su perdición. Y eso es lo que no sentimos, hermanos. Si no es mi hijo genético, pues a mí qué me importa. Entonces no apoyamos porque no es mi hijo. No me involucro porque no es mi hijo. Es tu problema. Y no nos vemos como familia del pacto. La escuela cristiana debe de ser establecida y dirigida por una sociedad cristiana de padres de familia y creyentes interesados en la educación de los hijos del pacto. Aquí debe de comenzar, hermanos, la escuela. Por los padres. Los que tienen hijos en este momento en edad escolar. Son los primeros que se tienen que unir. Pero también los demás. Los que ya no tienen hijos, pero son abuelos. ¿O qué no nos duele cómo anden nuestros nietos? Pues entonces debemos de apoyar los esfuerzos educativos de esos padres de familia. Entonces toda la iglesia debe de apoyar. Hermanos, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es que los padres de familia, bueno, hermanos, hay iglesias con tantas actividades, hiperactividades, que tienen cultos toda la semana, de domingo hasta el sábado. Bueno, no podríamos establecer un día los padres de familia en oración por nuestros hijos, para que no sean seducidos por las filosofías de Nietzsche, de Hegel, etc. ¿No sería eso un principio, hermanos? ¿No sería eso un principio que los demás, los que ya no tenemos hijos en edad escolar, pero que apoyáramos a estos hermanos? Qué sé yo, avanzando un poquito, establecer un día de convivencia entre nuestros estudiantes, todos aquí, y darles una plática sobre, no sé, cualquier cosa, una perspectiva. Hermanos, FIDEC les pone conferencias sobre la ciencia, de la biología, de la historia, de la psicología, y nuestros hijos ausentes, puros viejejitos estamos ahí. ¿Y dónde están nuestros hijos? Ellos son los que deberían de oír estas conferencias. Y son los ausentes, hermanos. Pues vamos a agarrarlos en algún lugar y los encerramos con candado y no los dejamos salir y les decimos, mira, esta es la cientificación de la cultura. Mira, esto está pasando. Algo tenemos que hacer, ¿no, hermanos? Si no podemos establecer una escuela, hagamos algo, hermanos. No lo sé, porque eso tiene que salir de ustedes. Pero ténganlo por seguro, que el primero que les va a ayudar va a ser su servidor. No sé de dónde voy a sacar fuerzas, porque no sé de dónde voy a sacar tiempo, pero se los prometo y se los aseguro. Su primer ayudador es su servidor. También el consistorio, ¿verdad? Los cumplo, ¿eh? Ya dijeron, sí, fuerte, hermanos, que lo oigan los hermanos, que sepan que los vamos a apoyar. Los ministros de música nos van a apoyar, ¿sí? Ah, bueno, hermanos, ya ven, tienen nuestro apoyo, hermanos. Díganme qué quieren que hagamos y lo haremos, los apoyaremos. Pero tienen que unirse ustedes, padres de familia. Son ustedes los que deben de tomar la iniciativa. Pero vamos a seguir mejor con la escuela dominical. La escuela dominical es la agencia educativa de la iglesia local. Su tarea principal consiste en catequizar a los nuevos creyentes y a los hijos de la iglesia. También debe dedicar sus esfuerzos en la formación de líderes para la congregación. Fíjese bien,
catequizar a los nuevos creyentes, formar a los hijos de la iglesia y formar también líderes para la congregación. El ministerio de la escuela dominical básicamente consiste en enseñarle al pueblo de Dios cómo adorarle y cómo vivir la vida cristiana. Si bien establecer, promover y sostener el ministerio de la escuela dominical es una tarea que la iglesia no puede ignorar, así también asistir regularmente, participar como alumno o como maestro, promover entre los hermanos y los amigos la escuela dominical no es cuestión de elección. En algunas sociedades, en algunas instituciones, se les da un diploma, ¿sí?, de reconocimiento de fidelidad. Pero me van a permitir que nosotros vamos a hacer lo contrario. Les vamos a dar un diploma de ausencia. Padres, ustedes son los primeros que deben de estar aquí. Si ustedes no están, ¿va a venir su hijo? ¿Va a venir su hija? A ver, díganmelo. Sinceramente, hagan cuentas. ¿Sí van a estar? Vean, entonces, ¿cómo somos nosotros la primera piedra de tropiezo? Nosotros le estamos enseñando cuál es la prioridad. No te preocupes. El tiempo que te quede libre, hijo, hija, si te es posible, pues ve a la escuela dominical. Es el mensaje que les estamos enviando, ¿sí? Entonces, hermanos, la escuela dominical no es cuestión de elección, es parte de la enseñanza. El domingo, todo el día es del Señor. Y Él nos ha dicho cómo distribuir ese día. 6 días trabajarás. Ya lo habíamos dicho en otra ocasión, ¿verdad? Y los puentes vacacionales aprovecharás. ¿Éxodo qué? 20. No dice así. ¿Dónde están, hermanos? Inventos de quiénes son, hermanos. Vean de dónde viene y cómo nos jalan, hermanos. Entonces, como viene el puente, me importa un cacahuate que el puente me agarre en domingo. Es puente, hay que aprovecharlo, ¿sí? 6 días trabajarás, y si no te alcanza, el 7º te tomarás. Deuteronomio 48:15. ¿No? Ah, caray, hermanos, entonces necesito reestudiar otra vez hebreo o griego, ¿no? Vean, hermanos, ¿sí? Entonces ustedes son la primera piedra de tropiezo de sus hijos. No tienen en cuenta la puntualidad. ¿Cómo le va a exigir a su hijo puntualidad? Hermana, cuénteme la anécdota porque no he tenido oportunidad de contarla aquí. La hermana tiene una anécdota sobre la puntualidad. Póngase de pie y cuénteselas, por favor. Sí, ahora le estuve escribiendo al pastor acerca de allá en Holanda la iglesia, y le comentaba al pastor que pues mi esposo es muy puntual, y pues dice, yo a las 9:30 empezamos a caminar porque la iglesia nos quedaba 10 minutos, empezaba el culto a las 10 de la mañana. Entonces, pues está bien, estamos sentados y casi está 10 para las 10, ya está lleno. Entonces ya como entra el consistorio, todos nos ponemos de pie y cierran la puerta. Entonces yo veo que gente se queda afuera y le preguntaba yo, oye, ¿por qué cierran la puerta? Dice, porque es domingo, ¿por qué tendría que llegar la gente tarde si el domingo es día del Señor? Aquí nadie trabaja. Si tú te fijas, lo único que está abierto son las gasolinerías, las cuales tú te despachas, y uno que otro negocio, pero muy poco, nada, porque es día del Señor. ¿Por qué tendrías que llegar tarde? Entonces yo le escribí al pastor que pues, con mucha pena yo me quedaba pensando, digo, si eso hicieran, ¿cuántas veces ya me hubiera regresado yo a la casa? Gracias por el tip, hermana. Yo creo que el próximo domingo vamos a hacer. Ven, hermanos, ¿qué educación le estamos dando a nuestros hijos? Nosotros somos el modelo. ¿Cómo los vamos a exigir?
¿Cómo? Perdonen. No, hermanos, es que, ¿qué puedo decir si son ejemplos? Si digo mentiras, tápenme la boca, hermanos. Y denme un garrotazo en la boca, no le hace que se me caigan dientes. Pero ¿cómo un padre le va a decir, Pedro, quédate a este evento, si el papá es el primero que está allá afuera? ¿Vean? Entonces, hermanos, es cosa delicada, ¿sí? Entonces no se asuste porque su hijo ya no quiere venir a la iglesia. Porque modelo encuentra en el padre, modelo encuentra en la madre. Ahí está. Si bien decíamos que establecer, promover y sostener el ministerio de la escuela dominical es una tarea de la iglesia, no puede ignorar, y que no se puede ignorar, también asistir regularmente, participar como alumno, como maestro, promover entre los hermanos, los amigos, la escuela dominical, no es cuestión de decisión. Usted no puede decidir si va o no a la escuela dominical. Quiero decirle, está en pecado, punto. Ahora vea cuántos pecados lleva, 365. Cuente cuántos años no ha venido a la escuela dominical. Multiplíquelo por 365. ¿Sí? Le vamos a poner de castigo, como entre los papistas, de penitencia, que lea un capítulo por cada día, ¿sí? Por cada domingo que no ha venido a la escuela. Si lo multiplicamos 365 por los años que no ha venido, imagínense cuántos tiene que leer. Usted no puede decidir si va o no va a la escuela dominical. El binomio enseñanza-aprendizaje es un mandato para la iglesia. Enséñales. No está en su arbitrio decidir si lo acepta o no. Es un imperativo. Sépalo que está en desobediencia. Sépalo que está en rebeldía. Sépalo que está en contumacia. Quien no asiste a la escuela dominical está en pecado de desobediencia, porque el mandato de Jesús es hacer discípulos. Un discípulo es un alumno. ¿Usted alumno de qué escuela es? ¿De la escuela de la banqueta? ¿De la escuela del teatro? ¿De la cancha de fútbol? ¿De su negocio? ¿Cuál es su escuela? ¿Sí? Dice, ve y hacer discípulos. Insisto y repito, un discípulo es un alumno. ¿Usted alumno de qué escuela es? ¿Alumno de nuestra escuela dominical? Ciertamente, muchos no podrían contestar afirmativamente esta pregunta. Cuando usted, adulto, padre de familia, no asiste a la escuela dominical, está cometiendo otro horrible pecado. Porque con su ausencia está impidiendo que sus hijos se acerquen a Jesús. El maestro dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Usted se está poniendo como tronco en los pies de su hijo para que ellos y de su hija para que ellos no vengan. En otra parte Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera si se ataren una piedra de molino al cuello y se arrojaran al mar. Vean la gravedad, hermanos. A lo mejor hasta son capaces, con tal de ir a Acapulco, a Veracruz. No le hace aunque me tenga que atar una piedra y aventarme mal, con tal de ir al mar. Son capaces, hermanos. Concluyendo, hermanos, hasta aquí se ha dicho que la iglesia tiene una sola vocación, la predicación de la palabra de Dios. Pero a la vez esta tarea la hemos desglosado en 3 oficios. Primero, adorar, es decir, presidir el culto de adoración. Segundo, evangelizar. Y tercero, enseñar. Para finalizar esta exposición, debe decirse que ninguna de estas 3 actividades puede estar en abierta competencia la una contra la otra. Ningún oficio debe preferirse a expensas de los otros. Todos por igual deben ser cumplidos. No es posible cerrar los templos, no celebrar el culto para irse a predicar, tampoco debe sacrificarse el ministerio de la enseñanza.
James de Forest, recordarán, lo he mencionado, escribió un libro con el título Teach or Perish. Que nos lo traduzca el hermano. Enseña o te mueres. Punto. O enseñas o te mueres. Así, la enseñanza viene a ser un imperativo insoslayable para el ministerio de la iglesia local. La iglesia que no le da su debido lugar a la enseñanza, tarde o temprano desaparecerá. Abordemos pues en su total integridad el triple oficio de la iglesia. Los ancianos somos los primeros que debemos de poner la muestra a la iglesia. Los pastores, los diáconos, los maestros de escuela dominical, que ellos vean que tienen su vocación en serio, que no lleguen y no hay maestro. Pues ¿por qué? Porque hay puente y aprovechó el puente. Que los maestros lleguen a su aula y que pues que se vayan con los adultos, porque no hay alumnos, ¿sí? Entonces vean, la responsabilidad es completa de todos, de los maestros, de los alumnos, de la iglesia, de todos. Todos debemos de ser celosos en el cumplimiento de este triple oficio. Que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por recordarnos a través de la republicación de tu palabra la enorme responsabilidad que tenemos los padres espirituales de tu iglesia, el consistorio. Nosotros debemos de ser ejemplo de entrega, de vocación, de trabajo, de amor por tu obra a toda tu iglesia. Señor, gracias por recordar que los padres de familia jugamos un papel muy importante en la educación de nuestros hijos. Somos el primer espejo, somos el primer ejemplo en los cuales ellos deben de verse. Señor, perdónanos en aquellos casos en los que tu consistorio, los maestros de escuela dominical, los padres de familia, hemos sido tropiezos, hemos sido un mal ejemplo para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. No hallamos donde meternos de vergüenza, Señor, y por eso te pedimos perdón. Perdónanos por lo que hayamos influido para que nuestros hijos, Señor, adjuraran de la fe cristiana que una vez les fue enseñada. Señor, y ayúdanos a llorar de angustia por ellos, elevar nuestras plegarias por ellos, pero concédenos, Señor, también que haya ardor en nuestros corazones por el celo de cumplir este triple oficio como iglesia, todos, como padres, como oficiales, como maestros y como hijos. Danos la fuerza, el amor y el poder para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.